Muy buenas tardes, Venezuela, sean bienvenidos a Cada Familia Una Escuela. Como siempre, Jocelyn Correia y este servidor César Noguera, listos para acompañar a todos nuestros estudiantes de educación media. Jocelyn. Feliz tarde, César. Como siempre, es un placer estar en Cada Familia Una Escuela, en tu compañía, aprendiendo juntos con este proceso de orientación a distancia. Hoy haremos un repaso por temas que ya hemos tocado antes, la importancia de los signos de puntuación, su utilización, así que muy atentos en casa. También hablaremos de sinónimos, de antónimos y de la tira cómica. Así es, conoceremos cómo se puede presentar un trabajo y hoy se explicará la lengua de señas venezolana. En Cada Familia Una Escuela seguimos garantizando ese derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. Ya estamos listos para la clase, ¿verdad? Listos, Jocelyn. Así comienza Cada Familia Una Escuela. El Día Mundial de la Lucha contra las Drogas o el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas se celebra el 26 de junio. Así lo proclamó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1987, luego de escuchar la propuesta proveniente de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se efectuó el 26 de junio de 1987. Las drogas ilícitas representan un peligro para la salud de las personas alrededor del mundo. Por esta razón, es necesario que las drogas estén bajo vigilancia por el bienestar de la humanidad. La comunidad internacional ha hecho grandes esfuerzos por combatir contra el uso indebido y el tráfico de drogas, que afectan especialmente a jóvenes y niños. El consumo y tráfico de drogas representa un problema para la seguridad de las naciones y su soberanía. Además, frena el desarrollo socioeconómico de los estados y perturba la política de los mismos. Finalizamos la semana en Cada Familia Una Escuela y llegó el turno de escuchar esas recomendaciones, orientaciones del profesor José Rafael Muñoz en castellano. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Jocelyn. ¿Y tú cómo has estado? Encantada de compartir este momento pedagógico, todo lo que hemos visto durante todo este proceso. Y bueno, ahora que vamos a finalizar, vamos a escuchar cuáles son esas recomendaciones, sugerencias que usted le hace a sus estudiantes. Sí. Primero vamos a ver algunos referentes teóricos prácticos y al final vamos a darles unas recomendaciones, unas sorpresitas para los muchachos. Lo dejo entonces para que dé su clase. Vale. Adelante. Gracias. Bien, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en algunos referentes teóricos prácticos para que tengan algunas nociones y se vayan con estas nociones que son muy importantes que ustedes las tengan presentes. ¿Okay? Para primer año vamos a trabajar con lo que es la tira cómica. Comienzo con primer año. La tira cómica o historieta es una narración basada en ilustraciones. Lo que pretenden es dar un aspecto humorístico a una narrativa, bien sea social, económica, política, en forma de secuencia. ¿Qué quiere decir la secuencia? Que esta historieta, la tira cómica, debe seguir un orden. Cada imagen o cada ilustración debe tener una secuencia con la que la precede y la secuencia con la que la continúa. ¿Okay? Al finalizar, lo que se pretende es esto, que nos dé algo humorístico, tengamos un refrescamiento, algo que tengamos que nos refresque, nos anime, nos ayude sobre algún tema, digamos, social, económico, político. Por lo general las tiras cómicas están insertas en periódicos o revistas. También podemos conseguir libritos que son tiras cómicas. ¿Okay? Nosotros tenemos una tira cómica que viene dentro del diario Ciudad Caracas, que se llama Guayca la Respondona. Esta tira cómica es de nosotros y les recomiendo que la lean y la vean en Ciudad Caracas. Bien, vamos ahora con segundo año. Para segundo año vamos a trabajar lo que son sinónimos y antónimos. ¿Okay? Primero, los sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen semejanza o son igual una a la otra. ¿Para qué se utilizan los sinónimos? Los sinónimos los vamos a utilizar
para evitar las repeticiones dentro de un escrito o cuando estamos hablando, porque suena, digamos, algo feo, le quita belleza cuando estamos leyendo un documento, un escrito, y se están repitiendo muchas palabras, ¿ok? Estos son los sinónimos, por ejemplo, muchacho, niño, joven, son sinónimos. Carro, vehículo, automotor, podemos utilizarlos como sinónimos para evitar esas repeticiones dentro de un texto. Y los antónimos es lo contrario. Los antónimos son palabras diferentes, tienen diferentes significados. ¿Okay? Cuando vamos a buscar un antónimo y vamos a buscar opuestos. ¿Okay? Si vamos a buscar el opuesto de blanco, digamos que el opuesto sería negro. El opuesto de día sería la noche. ¿Okay? Siempre también podemos utilizar antónimos para realzar los escritos que estamos realizando o en el diálogo. ¿Okay? Siempre utilicemos antónimos y sinónimos para realzar nuestro discurso, bien sea escrito u oral. Para tercer año vamos a trabajar con lo que son los signos de puntuación. Fíjense, es muy importante que tengamos en cuenta siempre utilizar los signos de puntuación en los escritos. ¿Qué son los signos de puntuación? Son unas marcas que colocamos en los escritos que nos van a determinar pausas, nos van a determinar cambios de dicción, cambios de entonación y diferentes formas para que el lector sepa y pueda descifrar cómo se está leyendo, cómo debe ser leído el escrito que está realizando. O sea, hay muchos signos de puntuación. Tenemos la coma, el punto y coma, punto y aparte, punto seguido. Les voy a explicar algunos de estos para que los tengan presentes. Hay otros signos de puntuación como los signos de admiración, el signo de interrogación, puntos suspensivos, la diéresis, pero vamos a trabajar con los más, digamos, los más comunes. Vamos a empezar con la coma. La coma nos da una pausa en el escrito. Fíjense, cuando nosotros estamos dialogando, nos debemos imaginar, cuando estamos hablando, que utilizamos coma. Nosotros no hablamos todo corrido. Nosotros estamos hablando y sin darnos cuenta estamos utilizando una coma. Por ejemplo, vamos un momento a la pizarra para que vean un ejemplo del uso de la coma. Aquí en esta oración dice, María tiene 3 hijos, Jesús, Manuel y María. Aquí la oración difiere. ¿Por qué difiere? Porque dice que tiene 3 hijos, pero aquí estoy nombrando a Jesús Manuel. ¿Por qué? Porque no hay una coma que nos indique que son 2 personas aparte. Si yo digo, María tiene 3 hijos, Jesús, María, Manuel y María. Allí sí estamos especificando que Jesús es un hijo, Manuel es otro, y María es la tercera hija de María. Ese es uno de los usos de la coma. Debemos tener presente que la coma entonces es para especificar cuando vamos a separar palabras o cuando vamos a indicar una pausa en el escrito. ¿Okay? Tenemos también el otro signo de puntuación, que es el punto y coma. El punto y coma se genera una pausa mayor que la coma o para separar oraciones que estén yuxtapuestas. Recuerden que la oración yuxtapuesta son oraciones diferentes, ¿okay? Que tienen diferentes significados. Siempre, como les decía, piensen cuando estén escribiendo que van a separar, ¿okay? Cuándo van a utilizar la coma, cuándo van a utilizar el punto y coma. Como les decía, recuerden que uno de los usos más relevantes es cuando estamos utilizando el punto y coma para separar oraciones yuxtapuestas.
Tenemos también el punto. El punto lo podemos distinguir en varias formas. El punto y seguido, que es cuando estamos dentro de un párrafo y vamos a cambiar dentro de ese mismo párrafo el sentido de una oración. ¿Ok? Se agrega un punto. Recuerden que después de un punto debemos comenzar a escribir en letra mayúscula. El punto también, tenemos el punto y aparte, es cuando terminamos un párrafo y vamos a continuar escribiendo diferentes párrafos dentro del mismo texto. Y el punto final, que es cuando terminamos ya todo el escrito de ese documento. ¿Okay? Ese también es otro signo de puntuación. Entonces, les quería dar estos tres, signos de puntuación que son los más comunes, los que más utilizamos. Los otros que les mencioné, el signo de interrogación, los signos de admiración, los puntos suspensivos, la diéresis, son otros signos de puntuación que sería bueno que ustedes investiguen bien cómo se utilizan estos signos de puntuación. Continuemos entonces ahora con cuarto año. Vamos a trabajar algo que es muy importante, que debemos manejar en toda nuestra vida escolar y universitaria, que es la presentación de trabajos escritos. Ustedes que ya están en cuarto año, ustedes deben mantener, digamos, un orden para presentar sus trabajos al docente. Y cuando estén en universidad van a realizar muchos trabajos y esos trabajos tienen un orden. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el orden de los trabajos escritos? Lo primero, la presentación del trabajo, que es la portada. ¿La portada qué va? La portada va el encabezado, donde identificamos la República Bolivariana de Venezuela, la institución donde estamos, el área o la asignatura que estamos realizando ese trabajo, el título del trabajo, que debe ser un título innovador. No es que si vamos a investigar, nos encomiendan investigar sobre las plantas, vamos a colocar el título de las plantas. No, busquémosles algún título que sea innovador para ese trabajo, que llame la atención. Igualmente está el nombre del autor del trabajo, el nombre del docente que se lo asigna y la fecha de entrega, ¿okay?, de ese trabajo. Luego de la portada tenemos lo que es el índice. El índice es el orden donde van a ir siendo presentados cada uno de los puntos de ese trabajo. ¿Ok? Se recomienda que entonces ustedes numeren cada una de las páginas del trabajo para realizar un buen índice. Luego del índice tenemos una introducción. La introducción, digamos, es la entrada al trabajo. Es donde vamos a definir, vamos a explicar qué es lo que vamos a realizar. No es como, si ustedes a lo mejor lo han hecho, que estoy haciendo este trabajo porque el profesor me mandó a hacer la investigación sobre la planta. No, eso no es una introducción. Una introducción es que voy a explicar someramente de qué va a tratar ese trabajo, ¿ok? Cuáles son las expectativas que tengo sobre ese trabajo y qué es lo que el lector va a recibir al leer esa información. Luego de la introducción tenemos lo que es el cuerpo o desarrollo del trabajo, donde en cada una de las hojas vamos a ir explicando detalladamente lo que nos mandaron a investigar. ¿Ok? Recuerden, debemos conservar los aspectos formales en la escritura. ¿Qué son los aspectos formales? Mantener los márgenes, utilizar sus letras mayúsculas al iniciar los párrafos, utilizar su signo de puntuación, numerar sus páginas y una buena presentación. Luego del cuerpo o desarrollo vienen las conclusiones. Las conclusiones son los acuerdos que llegué al finalizar la investigación. ¿Okay? Si investigué sobre las plantas, yo voy a colocar en las conclusiones qué fue lo más relevante de ese trabajo, ¿okay?, en esas conclusiones, y cuál es mi posición sobre el tema que investigué. Esas son las conclusiones. Por lo general colocan es conclusión, pero debería ser la palabra conclusiones, porque son varios aspectos que uno coloca al finalizar en ese aspecto, en esa parte, en las conclusiones. Luego tenemos anexos, que esta parte de anexos, digamos que no es primordial, es a juicio del escritor, del autor del trabajo. En los anexos pueden ir diagramas, pueden ir dibujos, pueden ir imágenes que usted quiera aportar a su investigación.
Luego tenemos, después de los anexos, si los colocamos, vienen las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son todos aquellos documentos, bien sean escritos en papel o bien sean investigados en internet, donde investigamos todo sobre el tema que tratamos. ¿Okay? En esas referencias vamos a colocar el libro o la página web donde investigamos, el nombre del libro, en la ciudad donde está hecho ese libro, el nombre del autor. Debemos especificar cada una de esas referencias en las referencias bibliográficas. Entonces, bueno, deben entonces tener presente cómo realizar una buena presentación de sus trabajos escritos. Recuerden que, como les decía, ustedes están en cuarto año, ya van para quinto año y deben tener presente siempre esto, porque ya después ustedes irán a una universidad y los trabajos son muy importantes que sean bien presentados. Tienen un poquito, en la universidad tienen un poquito más, digamos, más estructura los trabajos, porque se definen por capítulos y vienen otras cosas, pero por ahora trabajen con estos aspectos formales de la investigación. ¿Okay? Y para quinto año vamos a hablar lo que es la lengua de señas. La lengua de señas, recuerden que una lengua es un conjunto de signos que un grupo humano decidió adoptar. ¿Okay? Y la lengua de señas es una lengua, un idioma que utilizan las personas con alguna discapacidad auditiva para comunicarse. ¿Okay? Este lenguaje de señas venezolano es propio. Nosotros tenemos nuestro lenguaje de señas que difiere de otros lenguajes de señas de otros países y puede también diferir del lenguaje oral de nosotros, el lenguaje que nosotros utilizamos. Ellos utilizan algunas señas para identificar diferentes situaciones. Por ejemplo, le voy a dar unos ejemplos aquí rapiditos que se utilizan en el lenguaje de señas. Si ustedes ven estas señas, buenos días, es cuando ellos están dando los buenos días. Recuerden, buenos días. Las buenas tardes sería buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Por favor. Bien, por favor. Entonces estas son una lengua de señas y algunas de las señas que ustedes están viendo. Sería muy interesante que investiguen en internet. Hay varios sitios donde ustedes pueden buscar el lenguaje de señas venezolano y allí para que se puedan comunicar con las personas con este problema. Bien, esto es todo para la clase de hoy, pero no quiero despedirme sin antes mandar un saludo a los estudiantes de la parroquia San José, en especial a Daniel Duque, que él siempre ve el programa junto a su familia. Y algunas recomendaciones que les voy a dar es unas lecturas que tengan presente, porque sé que les ha gustado a ustedes lo que es la poesía, lo que es la epopeya, el cuento. Vamos a empezar con algo. ¿Cuáles son esas recomendaciones, profe? Las recomendaciones. Le voy a recomendar un cuento que se llama El mago de la cara de vidrio, de Eduardo Liendo. ¿Okay? Este es un cuento y digamos que este cuento es digamos, una alegoría, algo, con un objeto que todos o casi todos tenemos en casa. Al que le guste poesía, Neruda. puede leer a Neruda. ¿Okay? Pueden buscar a Pablo Neruda y leer su poesía. Si les gusta los escritores internacionales, pueden buscar Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. ¿Okay? Tenemos este también. La epopeya. Si quieren leer epopeya, tenemos Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Y nuestra novela venezolana, Canaima, de Rómulo Gallego. Pueden buscar otras de Rómulo Gallego, como Doña Bárbara. Y también, para que se vayan empapando, de lo que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde están todos nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Así como estamos trabajando ahorita con lo que es el tema generador, inclusión e igualdad de género,
Es aquí importante es conocerlo. importante conocer qué parte de la Constitución nos habla sobre este tema. Y qué derechos están ahí establecidos y como usted dice, qué deberes también como ciudadanos tenemos. Interesante recorrido, profe, por Sí. sinónimos, antónimos, signos de puntuación y cada uno de esos temas que hemos visto a lo largo de todo este proceso. ¿Cuál es su mensaje para esos estudiantes que están ahí atentos a cada familia una escuela? Bueno, el mensaje el principal que bueno, que continúen su formación, su autoformación en casa, que lean. Si tienen, por ejemplo, estás en primer año y vas a segundo, háblate con algún amigo, algún familiar que ya haya pasado por segundo año y pídele los libros y los vas leyendo poco a poco para que vayas teniendo ese conocimiento previo. Igual a los que están en los siguientes años. La otra recomendación, que se recuerden que eviten salir de su casa. Sí, por favor, el Sí, distanciamiento, las distanciamiento medidas social, preventivas. sus medidas preventivas al salir, uso del tapabocas, lavarse las manos por 20 segundos y abundante agua y jabón. Y bueno, y mantenerse en casa, que es la recomendación, digamos, más eficaz contra el COVID-19. Agradecidos con usted, profe José Rafael Muñoz, con sus orientaciones. Yo estoy segura que ustedes en casa también atendieron muchísimo cada una de estas clases y atendieron también a los consejos del profesor. Recuerden que pueden encontrar parte de estos textos, incluso que han sido brindados en estas recomendaciones y orientaciones a través de la página web cadafamiliaunescuela.md.gov.be. Si no puede visualizar el programa, puede hacerlo también buscando en la plataforma de YouTube en nuestro canal oficial, Cada Familia, una Escuela. Gracias, profe. Gracias, Jocelyn. Continúa Cada Familia una Escuela garantizando ese derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. Los invito a que me acompañen al centro del estudio, pues está con nosotros el profesor Arturo Jiménez acompañándonos nuevamente. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Welcome back, everybody. Ya todos preparados también en casa para comenzar la clase el día de hoy, viernes de inglés. Yes. ¿Qué tema en particular estaremos abordando el día de hoy? Vamos a estar hablando sobre inclusión e igualdad social. Muy interesante para esta época y para compartir en nuestras redes sociales. Todos atentos en casa a prestar muchísima atención a la clase del día de hoy. Profe, lo dejo entonces para que comience. Yes, ma'am. Thank you very much. Welcome back again. Bueno, hoy vamos a estar socializando temas sobre inclusión e igualdad social. Vamos a empezar con nuestro vocabulario de costumbre. Vamos a escuchar estas tres palabras. Race, belief, and diversity. Vamos a ver qué son. Race quiere decir raza. Aquí entra muy importante, recuerden lo que le he dicho, el contexto. Race es raza para este contexto que estamos utilizando, porque puede significar también carrera. Muy importante con ese término, ¿ok? Por eso es que siempre les digo que el inglés es un idioma de contexto. Las palabras pueden significar una u otra cosa dependiendo del contexto. Y fíjense que está exactamente escrito igual. Race, que es carrera, significa lo mismo que raza. ¿Okay? Race y carrera. Luego tenemos belief. Belief son creencias, nuestras creencias. ¿Okay? Y la última de las tres palabras que les nombré es diversity, que es diversidad. Diversidad de razas, diversidad de creencias. Entonces recuerden que estamos siempre manejando mucho lo que es el contexto. ¿Okay? Tres palabras más. Gender. Disability. Background. Vamos a ver ahora qué significan. Gender es género, masculino, femenino. ¿Okay? Recuerden que estamos hablando en contexto que les di al principio. Disability es discapacidad. Y background es otra palabra que tenemos que estar pendientes porque background puede significar fondo, o antecedentes para nosotros. Cuando yo digo, what is your background? O sea, ¿cuál es tu trasfondo? O ¿cuál es de dónde tú vienes? No estoy hablando de un fondo como decimos normalmente background a nivel de pantalla, ¿ok? Que nosotros al fondo de pantalla de nuestra computadora decimos background. Entonces, background es nuestros antecedentes, por lo menos el background de cuando yo estudié, ¿verdad? Mis especialidades, todo eso sería esa parte. Continuemos con dos palabras más. Social care. La siguiente es discrimination.
Recuerden lo que siempre les he dicho. Nosotros vamos armando palabras, ¿verdad? Con palabras más básicas. Social care. Ya social lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Social care es cuidado social. Care es cuidado. Ya toda esa palabra también la socializamos. Y discrimination es algo que deberíamos evitar siempre, que es la parte de discriminación. Discriminación. ¿Okay? Entonces, do you understand me? You can check this. Record do you have learning? And you can share with your family. ¿No entendieron? ¿O sí? Si están pendientes es fácil. Simplemente les pregunté que si entendieron, si lo pueden compartir con su familia, con sus amigos, etcétera, etcétera. Vamos entonces con actividades. Actividades no. Ya este es nuestro último, entonces no vamos a tener actividades. Simplemente vamos a tener recomendaciones para socializar y mantener, aprender más nuestro idioma, como debemos hacerlo. Recuerden, pueden leer un diccionario, algunos dicen leer un diccionario. Simplemente siéntense y traten de traducir palabras, eso los ayudará mucho. Cosa que pueden hacer cotidianamente. Un diccionario los ayuda muchísimo a aprender nuevas palabras, a tener un vocabulario más fluido. Prueben con cualquier palabra que ustedes quieran. Búsquenla, tradúzcanla. Todos los diccionarios traen también la parte de pronunciación, todo eso. Traten de traducir por lo menos 2 o 3 palabras diarias, que eso los va a ir ayudando mucho, sobre todo en este tiempo que vamos a tener. Traten de ver películas con subtítulos o en idioma original. ¿Okay? Les va a ayudar muchísimo también. Les va a ir afinando el oído. Inclusive se van a dar cuenta que cuando el oído ustedes empiecen a practicar bastante, que empiecen a escuchar bastantes palabras, se van a dar cuenta que mucho de lo que ustedes leen en las traducciones no coincide con el audio. Recuerden que siempre se basa a nivel de contexto y pueden variar un poco. Resulta más eficiente cuando ya se acostumbran a estar escuchando películas. Y por último, recuerden la actividad que siempre les recomiendo. Traten de colocar etiquetas a todos los objetos en su casa. Socializamos más en familia y nos acostumbramos más a estar, nuestro cerebro se acostumbrará a leer la palabra y a tratar de pronunciarla y va a ser mucho más fácil de aprender todo el vocabulario que tenemos y vamos a practicar. Entonces va a ser muchísimo más fácil y recuerden que el inglés tenemos que estarlo practicando, no es solamente un ratico cuando lo vemos, tratemos de hacerlo cotidiano para que nuestro cerebro se acostumbre y podamos utilizarlo. Muchísimas gracias al profesor Arturo Jiménez, uno de los profesores que nos acompañó en esta área de formación tan importante como es el inglés. Profe, entre esas recomendaciones, aproximadamente ¿cuánto tiempo al día podemos dedicarle nosotros en casa para aprender digamos, un poco más sobre este idioma? No hay límites, César, porque si lo vas haciendo práctico todos los días, un ratico con tu mamá, con tu hermano, con todo eso, no te vas a dar cuenta del tiempo. Entonces, te es mucho más eficiente no decir voy a practicar 1 hora al día o utiliza 1 hora, no. Porque nosotros no siempre tenemos el mismo tiempo. Simplemente acostúmbrate a usarlo cotidiano y vas a ver que no te va a importar si es 1 minuto o 10 minutos al día o 1 hora. Hasta que se vuelva algo cotidiano, que ya sea algo común, digamos. Común, La se práctica te vuelve común. Inclusive, hay personas que tienden a sustituir las palabras a diario y no importa que hable por lo menos close la ventana o open the door o... Un Spanglish, digamos. Exactamente. Pero eso te va a ayudar mucho a ir manejando las palabras al día a día. Y no te equivoques porque de pronto lo dijiste mal o algo así. Poco a poco vas a ir mejorando la pronunciación. Porque una de las, digamos, vertientes o columnas principales del inglés es su pronunciación, ¿no? Es correcto. Aprender igual cómo se escribe y cómo se pronuncia es vital en un idioma como el inglés. Para finalizar, profesor, ¿algún mensaje que le quiera enviar a todos esos estudiantes que nos acompañaron en cada familia en escuela durante todo este proceso? Simple y llanamente practiquen. Recuerden que el idioma es muy importante para nosotros, sobre todo las personas que creen que les es difícil es porque no lo practican. Practicar y nada más, simple y llanamente. ¿Y otra recomendación referente al COVID-19? Quedarse en casa, stay at home, keep safe, manténgase sano y usen su tapaboca o face mask, si tienen que salir, claro. Era el profesor Arturo Jiménez. Muchísimas gracias, profesor, y ustedes en casa
Gracias además por acompañarnos en esta área de formación tan importante y seguramente ya están poniendo en práctica sobre todo esas técnicas como el uso de la etiqueta a cada uno de los objetos que tenemos en nuestra casa. Continúa Cada Familia Una Escuela. Viernes en Cada Familia Una Escuela, llegó el momento de conocer cuáles son esas adaptaciones curriculares para los estudiantes de educación media con necesidades educativas especiales y o con discapacidades, así que nuevamente estoy con la profesora Whitney Testa para escuchar cuáles son sus recomendaciones y orientaciones para todos en casa. Profe. Un saludo para ti, Jocelyn. Buenas tardes y un feliz viernes para todos nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad a través de Cada Familia Una Escuela. Ya estamos finalizando esta semana, finalizando también este momento pedagógico. ¿Cuáles son esas orientaciones, recomendaciones para todos esos estudiantes que han estado muy atentos durante todo este proceso en Cada Familia Una Escuela? Bueno, para esta actividad, para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, pues bueno, seguramente esta es una estrategia que le va a ir permitiendo a ellos hacer un resumen de las actividades que han venido haciendo todos los viernes, en este caso la que está relacionada con lo que es la parte de castellano, con la parte de idiomas. Sobre este tema, antes de comenzar el programa, vamos a ver un video maravilloso e interesante que nos viene del estado Zulia. Nos vamos al Zulia entonces. La importancia de la integración de los estudiantes con discapacidad auditiva que pertenecen a una comunidad indígena, es decir, que son sordos y también son indígenas, desde educación inicial hasta educación media, es importante tomar en consideración ciertos aspectos para su prosecución escolar. En primer lugar, el uso de estrategias de enseñanza por parte de los docentes para facilitar el aprendizaje. En segundo lugar, el uso de la lengua de señas venezolana por parte del docente, porque favorece el entorno lingüístico y mejora o aumenta el desarrollo cognitivo, al igual que el desarrollo social, propiciando así un ambiente rico y estimulante en donde se respeten las dos culturas, tanto la cultura sorda como la cultura étnica. Y por último, es importante tomar en consideración que el sordo simplemente que pertenece a una comunidad étnica simplemente está aprendiendo otro idioma. A continuación dejamos las gloriosas notas del himno nacional en Wayuu. Una maravillosa interpretación que acabamos de ver en Wayuu del himno nacional de Venezuela y usando la lengua de señas venezolana. Hermoso, ¿verdad? Ver esas representaciones incluso desde todos los rincones de nuestro país y que hemos tenido la oportunidad de visualizar también a través de las redes sociales. Así es, y bueno, también viendo y evaluando lo que son esas estrategias y esas actividades también para nuestros estudiantes con discapacidad auditiva y que también además hay un reconocimiento de lo que es la lengua propia indígena de nuestros pueblos originarios aquí en Venezuela. Así es. ¿Cuáles son esas recomendaciones, profe, esas orientaciones luego de ver este video? Bueno, en el día de hoy tenemos una actividad, una estrategia para nuestros estudiantes en cuanto al tema planteado por el profesor de castellano. Es una elaboración de un cuadro sinóptico que se hace a través del uso de llaves y luego de que el estudiante ha hecho una revisión del tema que se plantea con anterioridad. Algunas de las actividades que se llevan a cabo durante esta elaboración de este cuadro sinóptico que debemos estar viendo a continuación en pantalla, se encuentra la adecuación, lo que es seleccionar y clasificar el contenido que se está revisando, también sintetizar la información que mejor explique el tema del cual estamos trabajando, también revisar y corregir y finalmente ya organizar y estructurar lo que es ese cuadro sinóptico que le va a permitir al estudiante entonces ver de forma macro todo el tema y que bueno, también le va a permitir sintetizar y comprender mucho mejor la actividad. Bueno, excelente orientación, como siempre decimos, hemos aprendido incluso de cada uno de estos espacios, ir de lo simple a lo complejo. Es importante incluso aplicar estas actividades no solo en los momentos pedagógicos, sino, ¿verdad?, que sea de una manera periódica, tanto para que el padre se involucre y para que el niño continúe ese proceso de aprendizaje y que no se detenga, ¿cierto? Así es, y bueno, para la parte ya que se trata del trabajo en inglés, ya esto es una actividad en la cual vamos a hablar de igualdad y equidad, pero ya sobre vocabulario en inglés. Este es un tema en el cual vamos a utilizar una estrategia que entonces se va a llamar imágenes para asociar. Okay. Estas son imágenes que vamos a buscar que representen ese contenido
que estamos trabajando y que vayamos asociándola a ese vocabulario en inglés. Por supuesto, previamente hay que hacer uso del diccionario, inglés-español, español-inglés. En el caso de nuestros estudiantes con discapacidad auditiva también hay que hacer uso de la lengua de señas, explicar en lengua de señas cuál es la palabra, cuál es el significado y después hacerlo en inglés para que el estudiante pueda comprender en inglés escrito, que sería la lengua entonces a trabajar en este caso. Y bueno, ya allí entonces ir buscando las palabras y asociarlas a imágenes para que haya una mejor comprensión, para que el contenido ya sea, ya el estudiante pueda visualizar no solamente lo que es la palabra, sino lo que significa su terminología, y esto lo va a hacer a través de imágenes que van a ser bastante interesantes para el estudiante y le va a permitir aprenderla de forma más sencilla. Me hizo recordar una recomendación del profesor de inglés. Él decía que colocáramos en el hogar a cada objeto esta etiqueta con el nombre de cada Como un uno, rótulo. obviamente, y que depende también de la situación, como usted dice, sino buscar esa adaptación que nos permita generar ese proceso de aprendizaje. Claro, por supuesto. Así como lo hacemos con los niños cuando están pequeñitos, que vamos rotulando todas las cositas. Porque cuando queremos que aprendan un vocabulario de forma escrita, vamos rotulando televisores, mesas, sillas. Bueno, en este caso, esto va a utilizarse esas imágenes para asociar lo que es ese vocabulario en inglés escrito y pasarlo entonces ya con la imagen visual o la concepción visual que tenga el estudiante y que pueda guardarlo de forma mucho más eficiente. ¿Qué más podemos decir? Bueno, para todos nuestros estudiantes, aquí a continuación vamos a tener ya en esta tónica de los idiomas el taller del profesor Antonio Castillo, intérprete de nuestro programa Cada Familia Una Escuela, y profesor de educación especial, el taller de lengua de señas venezolanas para todos nuestros padres y representantes, por supuesto para nuestros jóvenes en casa. Presten atención entonces al siguiente video. Cada Familia Una Escuela, al taller de lengua de señas venezolanas. Soy el profesor Antonio Castillo y con nosotros estará la joven Marilyn Rodríguez. Hoy culminamos el taller de lengua de señas, así que aprovecha, dile a tu papá o a tu mamá o a tus abuelitos que puedan grabar la clase de hoy, porque hoy vamos a concretar algunas señas y a formar oraciones. No te la pierdas. Veamos entonces a la joven Marilyn de algunas señas que nos va a explicar. Atención. Atención. Señas. Señas. Playa. Playa. Montaña. Montaña. Bicicleta. Bicicleta. Visitar. Visitar. Cuidar. Cuidar. Enfermedad. Enfermedad. Dios. Dios. Jesús. Jesús. Bendecir. Bendecir. Evitar. Evitar. Coronavirus. Coronavirus. Venezuela. Venezuela. Revolución. Revolución. Gracias por haber practicado estas señas, pero ahora en esta parte de la sección vamos a practicar oraciones en lengua de señas venezolana. Así que practica en casa. Pedimos nuevamente el apoyo de la joven Marilyn. Ahora vamos a practicar lengua de señas. Primera oración. Dios bendiga a Venezuela. Dios bendiga a Venezuela. Gracias a la revolución por ayudar a las personas con alimentos, comida y vivienda. Gracias a la revolución por ayudar a las personas con comida y vivienda. Cuídate del coronavirus.
evítalo. Lávate las manos, usa el tapabocas y quédate en casa. Cuídate del coronavirus. Evítalo. Lávate las manos, usa tapabocas y quédate en casa. Esperamos haya sido de su agrado este taller de lengua de señas. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Así que quédate en casa, por favor. Recuerda practicar la lengua de señas venezolana. Úsalo con aquellos miembros de tu comunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, agradeciendo entonces al profesor Antonio Castillo por este video, este taller de lengua de señas venezolana, y así como le agradezco a Antonio Castillo por este video y taller de lengua de señas venezolana, a todos los intérpretes de lengua de señas venezolana que nos han estado acompañando día tras día a través del programa Cada Familia Una Escuela. Un abrazo enorme para ellos por su trabajo y por su tremendo esfuerzo. Así es, esas recomendaciones, esas orientaciones de las cuales han formado parte durante todo este proceso de orientación a distancia y ese reconocimiento también que le hacemos a cada uno que ha hecho sus aportes allí significativos. A ustedes que están en casa hay que recordarles que todo este contenido lo pueden encontrar también en el canal de YouTube si no tienen la oportunidad de ver el programa. Hay recomendaciones, profe, que no podemos dejar a un lado a propósito de esa protección y prevención del COVID-19. Bueno, sí, por supuesto. Para nuestros jóvenes y también para su familia, hacer uso constante del tapabocas, también hacer un constante lavado de manos. Si es necesario salir de casa, a regresar nuevamente a hacer ese lavado de manos, usar todo tipo de gel antibacterial, los saludos respectivos. Pronto nos abrazaremos, pronto nos besaremos de nuevo y mientras tanto hagamos el saludo de japonés, el de codito o un saludo tipo lengua de señas venezolana. Los besos y los abrazos pueden esperar, ¿verdad? Pueden esperar, lo más importante por supuesto es la vida de todos y todas. Así es. Esa frase con la que siempre nos despedimos. Ser diferente es algo común. Así es, ser diferente es algo común. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan entonces disfrutando de cada uno de estos contenidos en Cada Familia Una Escuela. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Manuel Castrillo y Ana Gali, estudiante de Educación Media del Estado Portuguesa. y hoy estamos aquí para contarles un cuento. Sí, así como oyen, para contarles un cuento. Y es que desde que éramos niños, todos hemos escuchado y contado historias. Sin embargo, Recursos a medida para el que vamos aprendizaje. creciendo, a veces perdemos la capacidad de contar historias para conectarnos con las personas. Está científicamente probado que escuchar una historia captura la atención de una persona y estimula la actividad cerebral. Cuando leemos o escuchamos una buena historia, nuestras neuronas comienzan a dispararse y el cerebro se agudiza. Inmediatamente prestamos más atención. Es que actualmente en internet y en las redes sociales, una nueva técnica está ganando protagonismo. Se trata nada más y nada menos que del storytelling. Y es que las historias son poderosas y capaces de destacar por encima del resto de los mensajes. Y siempre generan una interacción brutal. Es que cada historia tiene cierto componente mágico, ya que se conecta más con el público y crea cierto vínculo más profundo. Veamos cómo se hace. Estos son algunos de los elementos claves que debe tener un buen storytelling. El mensaje, es decir, lo que queremos transmitir o expresar. El ambiente. Define el lugar donde van a suceder los eventos de la historia. Los personajes son los que recorren toda la historia y sufren transformaciones que llevan a la transmisión del mensaje. Planteamiento, nudo y desenlace. Toda buena historia debe seguir este esquema. La clave para captar la atención es situar al público en un contexto emocional. Bueno, ya que conocemos los aspectos básicos de un buen storytelling, ¿qué te parece si intentamos hacer uno? Claro que sí, y se me ocurre una genial idea. ¿Qué te parece si abordamos la historia lo antes visto en la clase de lenguaje y literatura, que trataba de la entonación? ¡Manos a la obra! Bueno, aquí ya tenemos algo, pero ahora, ¿cómo lo compartimos con la audiencia de una manera que sea más interactiva? Siempre que hablamos de historias solemos pensar en aburridos libros y textos súper largos, pero la realidad es totalmente distinta. Existen tantas posibilidades de compartir nuestro contenido.
Tienes razón, podemos compartir nuestra historia en formato de audio o video que sea mucho más bonito e interactivo. Ya sé, ¿y si lo hacemos como un podcast? ¿Un podcast? ¿Qué es eso? Es una publicación digital de audio o video que se descarga desde internet. Ah, muy bien. Como ya tenemos nuestra historia, vamos a pedirle ayuda a nuestros compañeros del municipio de San Genaro, de Boconoito. Allá está la profe Silvia Villamarín del CEBIT y estoy seguro de que ella puede ayudarnos a editar y grabar nuestro audio. Bueno, por aquí nos está llegando listo el audio en formato MP3. ¿Ahora qué hacemos? Lo podemos subir a una plataforma de podcast con la ayuda de esta aplicación, mira, llamada Anchor. Oh. Anchor es una aplicación para Android que permite grabar y distribuir podcasts en todas las plataformas que luego podemos compartir en redes sociales. Vamos a finalizar este video mostrándoles el resultado final de la historia que hemos creado. Esperamos que lo disfruten y que todos se animen a crear sus propias historias. ¡Chao, chao! ¡Chao! En un país lejano, muy lejano, existían 27 amigas. Ellas, en ocasiones especiales, se reunían formando grupos que llamaban palabras. Cada grupo tomaba un nombre en particular y se vestían con trajes diferentes. Sin embargo, ellas querían hacer algo distinto, algo que les diera un sentido emocionante a sus reuniones. Pero, ¿quién les podría ayudar? Así que decidieron salir en busca de aquello que les faltaba. Estas amigas nunca se separaban, pues todas se complementaban mutuamente. Así que llegó el día. Debían salir a buscar lo que tanto anhelaban. Al emprender la búsqueda, se encontraron un señor llamado Emisor. Conversaron con él y le contaron lo que buscaban. El señor muy amablemente les dijo que sí les podía ayudar, que las llevaría al lugar perfecto. Emprendieron camino. Todas emocionadas se fueron con él. Las llevó por una carretera larga, muy larga, algo similar a una autopista. Todo era lineal, recto y tedioso. Todas comenzaron a aburrirse y sintieron que no tenía sentido seguir en ese mismo camino. Una de ellas tomó la palabra y dijo: En esta ruta no hemos encontrado lo que buscamos, pero sé que mañana continuaremos nuestro objetivo. Al día siguiente, cuando salió el sol, todas se pusieron en camino con el señor Emisor. Este les dijo: Conozco otra vía que podemos explorar. Es un poco más empinada. Es cuestión de transitarla y veamos cómo nos va. Así fue, iniciaron la nueva ruta. En el primer cruce del camino se encontraron con un señor de nombre Entonación. Era muy elegante, apuesto, y les dijo: Esta vía deberán tener mucha precaución. Se requiere de un poco de esfuerzo, dedicación y por supuesto de mucho entusiasmo para poder disfrutar de la travesía. Le pediré a mi amiga expresividad que les acompañe para que les ayude a expresar sus emociones y sentimientos en este recorrido. Y así fue. Todas las amigas comenzaron a sentir la emoción de vivir esta enriquecedora experiencia. Al llegar a una curva, se encontraron con otra señora. Su nombre era Antonema. Muy acertadamente les dijo: Disculpen, señores y señoritas, quiero ofrecerles mi servicio, puesto que en algún momento me han de necesitar. Soy como la melodía de las canciones. Le puedo dar gusto a sus reuniones. Les aseguro que mientras esté entre ustedes, haré todo más interesante y gustoso. Las 27 amigas se miraron entre sí al escuchar tal ofrecimiento. Una de ellas le respondió: Por supuesto, señora Antonema. Necesitamos esa curva melódica para darle ritmo a nuestras reuniones. A partir de hoy estará junto a nosotras. De esta manera, continuaron con el recorrido.
Al final del camino observaron una pendiente y al pie de ella un letrero que decía: Bienvenidos a Tonema, el lugar de las subidas y bajadas. Pero al acercarse vieron dos personajes muy pintorescos y agradables que les dijeron: Amigas mías, ya están llegando al final de este trayecto. Siempre deben recordar que en nuestro camino hay subidas, donde debemos tomar fuerzas y con certeza hacernos esas preguntas que aclaran ciertas dudas de la vida. Y cuando vayamos a descender de aquella pendiente, podremos hacerlo con decisión, certeza y confianza. Por tanto, les recomiendo que siempre mantengan entre ustedes a estos amigos que hoy han encontrado. Les aseguro que todo será diferente. Y con este bonito mensaje finalizaron este enriquecedor recorrido, volvieron a su lugar de origen y cada vez que se reunían para compartir informaciones, sucesos, noticias, conferencias e historias, recordaban aquel paseo inolvidable que les había enseñado a sentir y a disfrutar al máximo sus experiencias cotidianas de esta maravillosa vida. Hola, mi nombre es René Marcano y estudio quinto año en la unidad educativa Liceo Bolivariano Prevístoro Manuel Montaner Salazar, del municipio de García, Estado de Nueva Esparta. Yo quiero invitarlos a incursionarse en el maravilloso mundo de la literatura, porque qué mejor momento que este en el que no podemos salir de nuestras casas. Yo soy fiel creyente de que la adversidad es forma de encontrar inspiración, y toda inspiración debe ser transformada en arte, llámese arte a una pintura, a una escultura o a un poema. Un claro ejemplo de ello es Aquiles Nazoa, un venezolano que nació el 17 de mayo del año 1920 y siempre tuvo una vida marcada de problemas, desde nacer en el seno de una familia pobre y tener que trabajar para ayudar a su familia hasta perder a su esposa de manera temprana. Él fue un gran periodista, un gran poeta y un gran escritor, y todas estas cosas que tuvo que enfrentar fueron la motivación para crear grandes obras como esos poemas, El sarampión de la princesa o Amor cuando yo muera, que es personalmente mi favorito. En cada una de sus obras se refleja la cultura venezolana, y al morir en el año 76 nos dejó un legado, un ejemplo, y es que de un problema puede sacarse mucha inspiración. Y no hay excusa para cohibirnos. Mientras tengamos un lápiz y un papel en nuestra casa, podemos plasmar nuestras ideas, y tampoco para leer, porque recuerden algo: la libertad de una persona se mide según sus conocimientos, y aunque estemos encerrados en 4 paredes, podemos ser libres entre las páginas de un libro, independientemente de que sea un cuento infantil, o un libro de historia, o incluso los bien conocidos libros de la colección bicentenaria. Siempre tendremos algo a mano. Los invito a leer, a motivarse, a inspirarse, a ser libres, a conocer. Sin más nada que decir, gracias. Finalizamos por el día de hoy esta jornada con actividades maravillosas, un contenido que no se pierde de vista, que ustedes pueden realizarlo en casa, compartirlo, también utilizando la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Recordando que estamos finalizando nuestro tercer momento pedagógico y usted puede buscar el día de hoy nuestra guía pedagógica encartada en los diarios Ciudad Caracas, Últimas Noticias, Correo del Orinoco y el diario 4F. También te invitamos a buscar textos, orientaciones, herramientas de tecnología, información y comunicación a través de la página web cadafamiliaunescuela.m.gov.be. También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras cuentas personales, @Jocelyn Correia y @CesarPisonoguera91. Puedes seguir cuentas como @MPPEducación, @CadaFamiliaUnaEscuela y @FamiliaEscuela1 en Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, Jocelyn, recordando el uso del tapaboca, lavarnos constantemente las manos y si no es necesario salir, por favor, quédate en casa. ¡Feliz fin de semana! Chao.